Nosotros en este momento estamos ingresando en un debate que será pronto uno de los temas que se debatirán públicamente, que tiene que ver con lo que estamos ya haciendo en la política pública del gobierno y sobre todo en este segundo momento que nosotros creemos que ya tenemos las condiciones para empezar a disputar una transición que se está dando ya a nivel mundial y que nosotros no podemos quedarnos rezagados. Entonces debemos reflexionar sobre el largo plazo y sobre los temas estructurales que se están dando a nivel geopolítico mundial, que se están dando a nivel del globo, y justamente ver cuál va a ser la posición del Ecuador frente a esta transición que se está. No podemos hablar de el conocimiento, sino los conocimientos en plural, y ya me referiré por qué. Y este código de ingenios, donde está justamente la matriz de la disputa desde el Ecuador, desde nuestras características históricas, en el marco de una producción, de un debate, de una transición que se da a nivel mundial. Esta transición que se da a nivel mundial, creo que justamente ya se ha presentado, y yo trataré de simplificar. Es la del capitalismo industrial financiero hacia la construcción del capitalismo cognitivo financiero. Lo que nosotros tenemos que justamente preguntarnos es qué rol vamos a jugar dentro de esta transición, cuál va a ser la posición de Ecuador, cuál es la viabilidad de tener una posición en el marco de este juego mundial, y cómo vamos a articularnos nosotros políticamente para dar la disputa, si es que queremos dar la disputa, porque realmente el no hacer nada ya es tomar una posición social y política, como lo hemos venido haciendo en este momento durante la historia del Ecuador, que ese no hacer nada justamente es ser parte funcional a un sistema, y un sistema que se está dando una transición. Entonces, en ese marco quisiera yo empezar con una breve diferenciación muy rápida sobre esta transición que se está dando a nivel mundial, del capitalismo individual, del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Lo que está pasando a nivel mundial. Un segundo punto, eso abordaré brevemente de ser posible, qué es lo que estamos haciendo y cuál es la propuesta en el caso del Ecuador con respecto a lo que nosotros hemos denominado dirigirnos hacia una sociedad del conocimiento, pero no es cualquier sociedad del conocimiento, ¿no? Y aquí está la disputa, no es la sociedad del conocimiento del capitalismo cognitivo, sino justamente es la construcción de una democracia cognitiva y de una economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Le trataré de enfocar bajo tres aristas: la perspectiva histórica, ¿no? La histórica en este momento viviendo la disputa futura; la perspectiva política, porque esto no es un debate técnico lo que está de por medio; y también la perspectiva teórica, para finalmente, si es que me da el tiempo, tratar de articular 11 tesis que nos permiten canalizar. Yo personalmente ya difícilmente puedo escribir o pensar sin pensar cuál es la acción que tenemos que hacer o cuáles son los rumbos que tenemos que disputar desde el quehacer político o donde nos encontremos. Entonces trataré de plantear 11 tesis que justamente van en esa disputa. Desde, una vez más, nosotros no nos podemos colocar en esta disputa del capitalismo cognitivo desde un país industrializado, desde un país del primer mundo, llamémoslo así. Y quizás, para empezar, algo que simplifica que es un ejemplo muy claro de lo que está pasando a nivel mundial, yo le simplifico en un Twitter que me llegó prácticamente hace un año y que realmente da cuenta de este fenómeno que a veces ni nos damos cuenta y ya somos copartícipes, ¿no? Este Twitter decía, justamente era un 1 de mayo, ahora que estamos muy cerca de estas fechas, le recordamos a los usuarios que en este momento estábamos todos trabajando para Twitter. Feliz Día del Trabajador Globalizado, ¿no? Claramente esto que parece menor da cuenta de esta transición que ya se está viviendo, y ya vamos a analizar cada una de las partes del Twitter. Yo le llamo muchas veces, otro ejemplo que se me viene a la mente es este ejemplo de la fotografía del selfie en el Oscar del año pasado, ¿no? Como que fuese realmente esto una cuestión no improvisada, fue completamente planificada. Yo le llamo este capitalismo cognitivo también el capitalismo del selfie, el capitalismo del prosumidor, justamente que el consumidor es también productor.
¿no? En los cuales se dan ya cosas muy importantes y donde va a haber un rol fundamental de un nuevo modo de producción, presiento, que tiene que ver con este modo de la producción en términos de los bienes ligados al tema del impacto que va a tener la impresión 3D en la producción de bienes manufacturados, y también el tema de sistemas de educación que ya se están dando. Justamente hace un rato, o la semana pasada, enviaba un Twitter de 120 cursos en MOOC, abiertos completamente, ¿no? En donde ya se da otros sistemas también de educación, y en donde, por ejemplo, la innovación también se da a través de micromecenazgos por fuera del sistema financiero. Todas estas cuestiones que estoy mencionando son cuestiones no que están pasando o van a pasar en el futuro, son cuestiones que están pasando en este momento, y son cuestiones que inclusive nos pasan a nosotros mismos. A mí el selfie del anterior Oscar me llegó a los 10 segundos a mi cuenta de Twitter. Se demoró, creo que en menos de una hora ya tenía más de 2 millones de reproducciones, de retweets, ¿no? Entonces, y este tema de estos retweets que no son fortuitos, que es un selfie que te llega al tweet, son temas que al final de cuenta alguien se está llevando esa riqueza, algo se está generando en términos económicos, ¿no? Y en ese sentido, aquí se da un cambio importante en donde justamente pasamos, en términos muy marxistas, la perspectiva de la objetivación científica material, el puesto al cambio en donde justamente se pone a trabajar las capacidades intelectuales y lingüísticas generales de la sociedad en el proceso productivo, y donde lo más importante es la cooperación entre cerebros que devienen como principal recurso económico y auténtico capital fijo. Ahora, justamente esta cooperación de redes pensando, ¿no?, socialmente, justamente es donde se genera el mayor valor este momento, donde se vislumbra que se va a generar mayor valor a nivel de la sociedad. Justamente ayer también veía así, analizaba los 10 más ricos del mundo, pues de acuerdo a Forbes, ¿no? Y de los 10, 7 tenían que ver con algo ligado a temas de información o temas de conocimiento, ¿no? Es algo concreto. O sea, la riqueza están teniendo, el joven más rico justamente es el dueño de Facebook, ¿no? Eso está pasando ya este momento, ¿no? Y ya vamos a ver cómo se da el proceso de producción y generación de riqueza en ese modelo que nosotros de cierta manera también estamos siendo partes a veces sin darnos cuenta. Aquí se da un tema fundamental, se da una separación del tiempo, del espacio, principalmente a través de ¿qué? A través de las tecnologías de información. Las tecnologías de información, las TICs, el Internet, el tema del Wi-Fi, el tema justamente de los diferentes canales comunicativos, son canales de comunicación que canalizan un nuevo valor. Las TICs constituyen los nervios que articulan, en este caso, las diferentes células, los diferentes cerebros que generan un intelecto colectivo, lo que se denomina, lo que Marx llamó el general intellect. Veamos algunos puntos donde se ve esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. El primero, y voy a mencionar algunos, para que ustedes vean que realmente esto ya está pasando, y aquí deben haber estudiantes de economía. Creo yo que lamentablemente todo lo que dan en las facultades de economía están completamente erradas de lo que está pasando este momento en el mundo, ¿no? Tendríamos que realmente refundar el tema económico, porque lo que está en la base es realmente una crisis del sistema económico, una crisis en términos de cómo se está dando esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Estamos en una transición. El primero tiene que ver con la ley del valor, ¿no? La ley del valor justamente en el capitalismo industrial, en donde el tiempo excedente del trabajador es realmente lo que genera valor, es lo que se denominaba el plusvalor. En cambio, que en el capitalismo cognitivo, el trabajo en tanto saber social general es el que genera valor, ¿no? Es justamente esta interconexión que se da dentro de la sociedad. Otro tema fundamental, la relación ganancia versus renta. En el capitalismo industrial genuino, llamémoslo así, si es que se puede ver que existe algo así, es no rentista. ¿Por qué es no rentista? Porque su riqueza y motor justamente está en generar acumulación, en generar ganancias. La renta en sí mismo no es productiva.
En cambio que en el capitalismo cognitivo es un capitalismo sobre todo parasitario, que vive de las rentas. El parasitismo del sistema financiero, rentista. También tenemos todo el tema inmobiliario, todo el tema de la intermediación. Cada vez más creo que uno de los puntos fundamentales de una propuesta alternativa es intentar eliminar esa intermediación de los capitalistas que se llevan el valor del consumidor y se llevan, en este caso, el dinero del consumidor. Estoy pensando no únicamente en los intermediarios en los mercados, por ejemplo, sino estoy pensando, por ejemplo, en los temas culturales como las editoriales, como los productores de cine, etcétera, etcétera. Los que realmente están capitalizando esa rentabilidad. Pero sobre todo, la renta más especulativa y la renta de este capitalismo cognitivo se produce a través de la institucionalidad de los derechos de propiedad intelectual. Por eso ya vamos a ver un tema fundamental de lo que estamos planteando aquí en el Ecuador, es cómo disputamos el sentido de la institucionalidad y de la norma que regula la propiedad intelectual en un país como Ecuador en este momento histórico, ¿no? Es fundamental tratar ese tema. Antes la propiedad intelectual, nadie le interesaba la propiedad intelectual. Éramos funcionales completamente a un sistema y de repente de la noche a la mañana resulta que la propiedad intelectual pasa a ser un tema, una temática importante y obviamente al ser importante empieza a causar ciertos miedos en ciertos grupos económicos, más que por el impacto que podamos tener nosotros como país, sobre todo por el ejemplo que se puede dar a través de una construcción de un tipo de normativa como en este caso el Código Ingenios. El otro tema tiene que ver con la relación, la división del trabajo, ¿no? En el capitalismo industrial la división del trabajo se da principalmente entre capitalista y trabajador. En este momento, en este capitalismo cognitivo, la principal relación de esa división del trabajo, llamémoslo así, en términos más abstractos, se da entre saber o tener esa información versus el poder. El que tiene información tiene poder y justamente el que está dentro de una jerarquía, por ejemplo, dentro de una empresa o dentro de una red de generación de conocimiento, que más conocimiento tiene, en este caso tiene mayores, por ejemplo, remuneraciones. Se está dando justamente una nueva división del trabajo. El otro tema, por ejemplo, un cuarto tema es el tema del motor de la economía. El motor de la economía en el capitalismo industrial es las ganancias, la acumulación de las ganancias. Acá lo que se da en el capitalismo cognitivo es quién y cómo se apropia, y generalmente, dado que es capitalismo, la apropiación privada de las instituciones de interés común, principalmente la educación, la salud, la seguridad social, la ciencia, la tecnología y la innovación. Me detendré sobre este momento porque a veces uno cree que lo que se está haciendo en el Ecuador con respecto a la generación de bienes públicos y comunes de estos derechos sociales no tienen nada que ver con la construcción de la economía social del conocimiento o de la democracia cognitiva. Todo lo contrario. Y ya voy a intentar ahí analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que disputar justamente. El otro tema tiene que ver con el tema de la coordinación. ¿Qué te dicen los libros de texto usuales dentro de economía? Que en el capitalismo industrial o en la economía el mercado es el único agente de coordinación y el intercambio es natural al ser humano. En el caso del capitalismo cognitivo se da una coordinación social a través de los TICs y no necesariamente está en el mercado y generalmente puede ser también voluntario, generalmente es voluntario, ¿no? La disputa es cómo ese voluntariado, quién asume ese beneficio, ese valor que se genera a través de esta coordinación que está ahí latente, quién se lleva ese beneficio. Claramente un buen ejemplo del capitalismo cognitivo, de quién se está llevando ese intelecto en muchos de los espacios, y es un buen ejemplo porque a veces esto parece muy abstracto, es justamente el Twitter que habíamos mencionado. Twitter, Facebook o las diferentes redes sociales están llevando todo ese valor de conexión, de toda la generación y producción de ese valor agregado que se da a través de esta coordinación y que se da principalmente a través de las TICs. El otro tema fundamental, todos los economistas lo primero que vemos en los textos básicos generales es que los bienes son escasos, que eso es en el capitalismo industrial, y por lo tanto hablamos de un sistema económico con rendimientos decrecientes de escala. Acá lo que nosotros tenemos justamente en el capitalismo cognitivo es un sistema donde se producen bienes ilimitados y donde teníamos rendimientos crecientes de escala. Todo lo contrario,
¿no? Cuando hablamos nosotros de producción de bienes cognitivos, las ideas del pensamiento, la innovación, no tienen límites. Entonces no existe rendimientos decrecientes de escala. Tenemos que luego construirlos como escasos si es que queremos realmente tener una apropiación de ese conocimiento en términos privados, ¿no? Ese es el capitalismo cognitivo. Y me estoy refiriendo al capitalismo cognitivo porque después quiero plantear cuál es la disputa y hacia dónde apuntamos nosotros como gobierno, como país, en el marco de esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Entonces, tenemos el tema de la coordinación, tenemos el tema de los recursos, tenemos justamente el tema que se puede generar riqueza no material, cosa que era impensable en el capitalismo industrial y en los libros de texto básico, y que la innovación cooperativa es el núcleo del cambio económico frente justamente a la competencia, y que la riqueza que se construye por fuera se puede construir por fuera del mercado, no necesariamente en el mercado. ¿Qué te dicen los libros de texto clásicos de economía? Que la riqueza está en el mercado, que el intercambio se da en el mercado y que se da a través de procesos completamente competitivos. Todo eso queda anulado en la nueva construcción de un sistema económico completamente diferente. Se puede dar una producción sin depredación, ¿no? Dependiendo de cómo se genera ese conocimiento. El conocimiento en sí mismo puede ser amigable ambientalmente, dependiendo cómo se produce, una vez más, y cómo decanta esto. Y el tema de la no separación entre el trabajador y la creación. En el capitalismo cognitivo, el valor del conocimiento justamente está en cómo se genera el tiempo de escasez o la velocidad de la difusión, a través de qué, principalmente a través del patentamiento, a través de generar monopolios, ¿no? Aquí justamente antes de venir estaba pensando esta cuestión y puse un Twitter pensando en este efecto que se da a nivel mundial, que cada vez que Mickey Mouse se acerca a su cumpleaños, se aumentan los años de monopolio de la propiedad intelectual. Por eso había este movimiento que se ponían justamente de liberen al ratón, ¿no? El Twitter es justamente liberen al ratón, porque lo que estamos nosotros viendo en este momento es que cada vez más todo lo que sea creatividad, todo lo que sea cultura, todo lo que sea innovación, tenemos que irnos completamente hacia la monopolización de eso para que quede en pocas manos y sea lo menos difundido y que la sociedad tenga el menor beneficio. Entonces aquí en el tema de la separación trabajo-creación es un tema que se daba en el capitalismo industrial, ya no se da en el capitalismo cognitivo. No puede separarse uno del cuerpo de la mente. En el otro sí puede separarse uno en una visión tayloriana, fordista, sí se separa del producto que en este caso está trabajando. Entonces, simplemente estos ejemplos doy para que se pueda entender que realmente estamos viviendo una transición del capitalismo industrial hacia el capitalismo cognitivo. Y aquí vale la pena señalar algo que es importante, ¿no? Esto, a mi modo de ver, y lo que han dicho algunos autores, conduce hacia una crisis de civilización. Una crisis de civilización que a mi modo de ver se basa por esta transición, pero por el apogeo del propio capitalismo, ¿no? Existe ¿y a qué me refiero con yo no comparto la idea de que existe una crisis en el capitalismo, no? Existe una crisis en la civilización, pero el capitalismo está muy saludable, y el baremo más importante de cuán saludable está el capitalismo es cómo ha incrementado la riqueza y los ingresos del 1% de la población, ¿no? Y que sí se da una transición, y a veces se confunde que esta transición, porque hay un problema muy fuerte del capitalismo que se le hace muy complicado asir, cooptar ese valor que se está generando socialmente. Ahí sí hay un problema, pero es un problema de la transición. De ahí el capitalismo está vivito y coleando, y como dice Piketty, tenemos capitalismo para rato. Y en ese marco justamente, desde la perspectiva también política, yo creo que la revolución ciudadana puede entrar en crisis si es que no tenemos una revolución radical de las ideas, o si los cambios políticos no vienen a la misma velocidad de los cambios culturales, educativos, mentales y sociales que se están dando ya en el Ecuador. Si es que creemos que tenemos que tener las mismas instituciones o la misma forma de hacer política de lo que realmente una pirámide poblacional completamente joven ya está teniendo otras expectativas y estar interactuando no solo aquí, sino con el resto del mundo, justamente a través de lo que abre en este caso todas las ventanas de oportunidades, el web, o el tema de
los TICs o las diferentes formas de comunicación. En este caso, justamente nosotros lo que sabemos que ha atravesado América Latina es que ha habido una crisis brutal de pensamiento, una crisis de ideas brutal, ¿no? Y lo que nosotros estamos viviendo en este momento como Latinoamérica es una crisis cognitiva porque no sabemos qué hacer frente a esta transición y en donde justamente este momento de transición y esta crisis de civilización que creo yo se da por una crisis de la gestión del conocimiento de una manera particular, que es justamente el capitalismo cognitivo, que yo podría simplificar el capitalismo cognitivo para que se pueda entender como aquí en economía se llama justamente la tragedia de los anticomunes, que es la tragedia de los anticomunes, que la hipermercantilización del conocimiento. Una vez más, el conocimiento es un bien público común que no tiene límites, ¿no? La hiperpatentamiento y la hipermercantilización de ese conocimiento lleva a un subuso social. Y esto se da, yo creo, porque aquí sí vale la pena señalar y sacarse el sombrero al capitalismo y más bien reprochar a la izquierda, si es que algo es innovadora, es el capitalismo. Y ante cada problema el capitalismo busca sus mecanismos para salir de ese problema. En cambio la izquierda siempre está más bien en la resistencia y tiene miedo muchas veces a plantear y a equivocarse para ver y también a ser innovador en esa perspectiva. Entonces nosotros lo que estamos frente a un momento de esta transición. Y bueno, ¿cuál es el rol que juega en este caso en Ecuador y cuál es la postura política que nosotros tenemos frente a este capitalismo cognitivo? Claramente el presidente de la República lo ha señalado, que nosotros sabemos y tenemos claridad que el modelo de desarrollo primario exportador y secundario importador no es sostenible para el Ecuador y que tenemos que apostar a construir, a salir de esta economía de los recursos finitos, porque son recursos finitos, hacia una economía de los recursos infinitos. Y en ese marco de esa disputa de la economía de los recursos infinitos, nosotros tenemos dos posibilidades. O nos vamos por la ruta del capitalismo cognitivo o intentamos construir algo alternativo que dispute a ese capitalismo cognitivo. Y esto es importante señalar porque personalmente creo, y quizás voy a explicar muy brevemente, creo que nosotros, si es que entramos en el capitalismo, o sea, que no tenemos la posibilidad de entrar en el capitalismo cognitivo, ¿no? Porque entrar en el capitalismo cognitivo es jugar con las propias reglas de juego que en este momento nos excluyen como sociedad. Entonces, si es que nosotros no planteamos algo alternativo, difícilmente vamos a poder entrar en la disputa de esta transición con una propuesta histórica particular para el caso ecuatoriano. Y este capitalismo cognitivo te lleva a un segundo neodependentismo, que yo le he denominado justamente, o sea, este neodependentismo no de los bienes, no de la manufactura, sino el neodependentismo de la mente factura, ¿no? Cada vez que sale una nueva versión de Microsoft, cada vez que sale un nuevo iPad, cada vez que sale un nuevo BlackBerry o lo que sea, nosotros, ¿qué hacemos? Lo único que podemos hacer es comprar y actualizar, ¿no? ¿Cuál es la opción que tenemos como país? Entonces, el no entrar en la disputa de esto es no tener la posibilidad de construirnos como país independiente, ¿no? Es no tener la posibilidad de construirnos soberanamente, es no tener la posibilidad de construirnos realmente como un país con autonomía propia. O entramos o nos mantenemos en la ignorancia, que también es la otra posibilidad, pero eso mantenernos en la ignorancia, que ya en sí mismo es una propuesta, realmente no es sostenible económicamente ni ambientalmente en este caso, para el país. Y es por eso que frente a este sistema de capitalismo cognitivo, nosotros hemos planteado la construcción de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Y aquí justamente romper con esa mirada del capitalismo cognitivo, que es un capitalismo cognitivo privado, mercantil, individualista, egoísta, etcétera, con una apropiación privada, frente a un sistema económico, sí basado en el conocimiento, pero que busca recuperar el sentido de lo público y lo común, que es natural al conocimiento, ¿no? Porque esto es lo interesante que hace la ingeniería institucional. El conocimiento, las ideas, el pensamiento en sí es ilimitado, ¿no?
Pero dado que existe un tema de dificultades en la generación de mayor acumulación, de mayor ganancia a nivel mundial, existen dos mecanismos en este momento, a mi modo de ver, que ha encontrado el capitalismo para generar mayor acumulación. O en este caso, como señalaba yo, mayores rentas que permitan mayor desigualdad, que permitan a su vez ver si es que esas rentas pueden ser después reinvertidas para generar mayor acumulación en su defecto. Y acordémonos que aquí sí es importante recordar a Piketty, ¿no? Cuando señala Piketty que la teoría marxista de la tasa decreciente de ganancia no es verdad, no se ha dado en casi 200 años, señala Piketty con evidencias empíricas muy importantes, lo cual destroza también a aquellos marxistas que creían esto en términos empíricos. Hay mucha disputa en términos teóricos y en términos empíricos al respecto, pero al menos esa es una evidencia de una manera importante. Y nosotros lo que nos interesa, esa forma de construcción de ese bien escaso que es el conocimiento que se da a través del capitalismo cognitivo, intentar recuperar en la medida de lo posible, porque aquí también viene el tema de lo deseable versus lo posible, ¿no? El peor de los mundos es no disputarlo, ¿no? Pero aquí también viene cierta izquierda que te señala, bueno, tenemos que hacer como que fuese caminar o viabilizar una ingeniería institucional hacia lo deseable. Y a veces eso de lo deseable hace que no sea posible. Y ya me referiré, ya diré a qué me refiero. Es en ese sentido recuperar el tema del conocimiento, la innovación, la creatividad, las ideas como un bien público, como un bien común, con un bien que se construye deliberadamente una administración colectiva, un sistema cognitivo de ser posible lo más abierto, lo más libre, que asegure la sostenibilidad y preservación del sistema por parte de las personas que lo construyen, mucho más allá del Estado. Esto también es muy importante, ¿no? Vivimos 8 años en que fue necesario y sigue siendo necesario tener un Estado sólido, ¿no? Acá también recomiendo un libro que es El Estado Emprendedor, que justamente se desmitifica esta cuestión que, por ejemplo, Silicon Valley, que es el espacio per se, que toda persona de derecha o capitalista te pone como ejemplo de la innovación, cómo no hubiese sido posible si es que no hubiese habido un Estado que genera las condiciones para que eso se pueda dar, ¿no? En este sentido, algo que es importante es ver cómo se construye un sistema que permita la preservación dentro de la propia sociedad, dentro de la propia comunidad, que es la que genera el conocimiento más allá del propio Estado. Entonces es la recuperación también del sentido de lo común, del bien del conocimiento, pero también la recuperación del sentido de lo público, del bien conocimiento. Y aquí un libro que terminé el anterior año, que es un poco donde también reflexiono estas temáticas, que se llama La virtud de los comunes. Planteo que si es que el neoliberalismo, la panacea fue la construcción de paraísos fiscales, desde la propuesta, dado que ya existe la decisión de avanzar hacia una economía de los recursos infinitos, nosotros tenemos que construirnos como un paraíso del conocimiento, del bioconocimiento le llamo yo, que es diferente al bioconocimiento del capitalismo cognitivo, entre paréntesis, justamente de un paraíso de los conocimientos abiertos y comunes para el buen vivir. Y ese para el buen vivir no es un estribillo, ¿no? Es lo más importante de esta estrategia de acumulación y de construcción de democracia. Aquí sí vale la pena señalar cuál es la hipocresía que se da a nivel mundial. La hipocresía justamente en la cual el sistema capitalista auspicia, sí, supuestamente la libre circulación de los bienes, de los servicios, el libre flujo de los bienes y servicios a través, por ejemplo, de los tratados de libre comercio, ¿no? Pero se pone restricciones, por ejemplo, a la circulación del conocimiento, ¿no? ¿Por qué sí a los bienes y por qué no al conocimiento? Simplemente vean dónde están las relaciones de poder y vean quién gana con poner restricciones a esa libre circulación de ese conocimiento a través de los derechos de propiedad intelectual. Y no solo eso, si es que vamos a términos humanos, también se da esta hipocresía, ¿no? Sí, la migración del educado, ¿no? Del científico. De hecho, buscan los del norte robarse cerebros, ¿no? Pero cuando es una persona que no tiene nivel de educación, es un paria, ¿no? Que regrese nomás a su país, ¿no? Eso se da a nivel mundial. Esa es la hipocresía que se da a nivel mundial. Y se genera toda una ingeniería institucional. ¿A través de qué? A través de TLCs, a través de los TBIs,
a través justamente del ADPIC, que es el marco regulatorio de la OMC con respecto a la propiedad intelectual, a través del CIADI, ¿no? Esa ingeniería existe y esa ingeniería es la que ha construido el capitalismo y es la que está construyendo el capitalismo cognitivo. Y nosotros, de aquí que quede muy claro para el país, nosotros no podemos salirnos de eso. No tenemos el poder ni la capacidad para salirnos de eso, ¿no? Y es por eso que tenemos que plantear en esas condiciones. Por eso yo no le veo la viabilidad de una transformación mundial si es que no existe una integración de los países del sur que disputa en esa regulación en términos normativos y en términos institucionales a ese capitalismo cognitivo, que son los que generan esta institucionalidad. Una vez más, ¿por qué si es que las ideas son infinitas? ¿No? ¿Por qué si es que las ideas no son escasas? Se genera un aparataje institucional para hacerlas escasas, ¿no? Justamente porque ahí está el tema de la riqueza, y no sé si es que lo mencioné, pero me refería a dos tipos de formas de generar mayor acumulación en este momento. Uno es las ideas, que es infinito, y el otro es el tema del dinero electrónico en términos de capitalismo, ¿no? Dinero electrónico que, dicho sea de paso, principalmente se apropian de una manera privada, ¿no? Veamos el ejemplo de cómo se genera la institucionalidad del dinero electrónico a nivel mundial. Son los bancos privados principalmente los que tienen esa generación de esa producción de masa monetaria inorgánica ficticia que es el dinero electrónico, ¿no? Ustedes pueden ver la comparación con lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, en ese sentido, un tema fundamental de la propuesta del Ecuador es romper ya teóricamente con lo que se denomina la tragedia de los comunes y la tragedia de los anticomunes, y buscar la construcción de un espacio, ¿no?, en donde circule libre, cooperativamente conectada las ideas, la información en pro de los comunes, como se dice. Es decir, pasar de la tragedia de los comunes, de la tragedia de los anticomunes, a la virtud de los comunes, ¿no? Y cuando digo esta cuestión, justamente lo señalo porque este paso no es menor y es muy sutil y a veces muy complicado, ¿no? Y aquí lo que nosotros señalamos en ese marco es que es necesario dar esta disputa y pasar no de la economía, en esta transición de la disputa, no estar dentro de un sistema de economía de recursos infinitos que nos lleve a un capitalismo cognitivo, sino que construya una economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Permítanme también simplificar el tema de qué implica este enfoque teórico y este enfoque pragmático, porque al final de cuenta, una vez más, esto que parece teoría, lo estamos haciendo en la medida de lo posible y estamos planteando un marco regulatorio en la medida de lo posible. ¿Qué hemos hecho simplemente para simplificar nosotros en el tema de este código ingenios que estamos planteando al país? Hemos buscado las flexibilidades, ¿no?, los huecos, los intersticios que te deja este marco regulatorio del capitalismo global para, en el marco de nuestra historia, poder buscar, poder construir sistemas más abiertos, más públicos de generación del conocimiento y de difusión, democratización y apropiación de ese conocimiento para todo el país, ¿no? Eso ha sido el ejercicio complicado. Y dicho sea de paso, fue construida como en principio se busca que sea ese sistema de gestión del conocimiento. ¿A qué me refiero? Fue construido un Wikicoes, le llamamos en su momento, que es a través de procesos de wiki participación. Ha habido alrededor de 1.600.000 visitas, ¿no?, que no es menor, pero más importante que ese 1.600.000 visitas es que tuvo 37.000 ediciones, con comas, con comentarios, con artículos puestos, y ha generado un producto final que se ha hecho de una manera colectiva, cooperativa. Partimos justamente de la idea que millones de cerebros piensan más que pocos, ¿no? Y así fue construido este código que se está disputando y que se está dando, se va a presentar prontamente y que ya ha sido debatido durante casi 1 año y medio dentro de la sociedad. Nosotros creemos firmemente no necesariamente en la socialización, sino creemos en la construcción participativa de la sociedad. Y el tema fundamental en términos de la ley, en términos de propiedad intelectual, es que se le ve a la propiedad intelectual como una excepción al dominio público y común del conocimiento. Ese es fundamental, ese es el principio general. Y aquí claramente la diferencia entre el capitalismo cognitivo y la economía social de los conocimientos, porque además al poner el conocimiento, generalmente se tiene esta mirada completamente
como llama Boaventura de Sousa Santos, en donde se da epistemicidios, ¿no? En donde el que tiene la ciencia oprime a los otros tipos de saberes. Por eso el plural no es menor. Vale la pena señalar que la diferencia entre el capitalismo cognitivo y la economía social de los conocimientos es que, primero, lo que ya he mencionado, el conocimiento en el capitalismo cognitivo se construye artificialmente como un bien escaso. En el caso de la economía social del conocimiento se busca que se construya como un bien infinito. El conocimiento en el capitalismo cognitivo tiene un enfoque completamente de un bien privado, el bien conocimiento. Nosotros lo que nos interesa es recuperar el sentido de lo público y de lo común del bien conocimiento. Un desprecio al conocimiento cotidiano, lo que señalaba hace algún momento, se da en el capitalismo cognitivo. Bueno, cada vez menos. Acá se da una revalorización de la pluralidad de conocimientos. Otro tema fundamental es el tema que en el capitalismo cognitivo se da una supremacía del valor de cambio, es decir, lo que te genera utilidad. En la economía social del conocimiento se da una supremacía justamente del valor de uso, cuál es el impacto que tiene ese conocimiento. Y en ese sentido, y voy a poner un ejemplo, en el capitalismo cognitivo lo que se busca es la maximización de utilidades del conocimiento por el agente privado. En la economía social del conocimiento, si es que cabe el término, se da una maximización de las externalidades positivas del conocimiento dentro de la sociedad. Pongamos un ejemplo muy concreto para que no sea tan abstracto lo que estoy señalando. Cuando nosotros generamos conocimientos de un fármaco, ¿no? Este fármaco en la economía del capitalismo cognitivo es para ser patentable, y que al ser patentable eso genere utilidades a la transnacional, principalmente farmacéutica, ¿no? En la economía de la economía social del conocimiento, lo que buscamos es que ese conocimiento lo que busque es garantizar derechos, el derecho a la salud, el derecho al medicamento, el mayor beneficio posible dentro de la sociedad. Claramente son diametralmente opuestas las perspectivas que nosotros en este momento estamos señalando. En el capitalismo cognitivo, bueno, existe un conocimiento producido colaborativamente, pero una colaboración competitiva, le podríamos llamar así. En este caso de la economía social del conocimiento, lo que se busca es un conocimiento producido de una manera colaborativa, de una manera cooperativa. La propiedad intelectual es exclusivamente privada en la economía del capitalismo cognitivo. En este caso, nosotros en la economía social del conocimiento recuperamos la propiedad intelectual de una manera plural, tal cual como señala la Constitución. Acordémonos que la Constitución señala que la economía ecuatoriana es una economía con mercado, no de mercado, y donde existen pluralidad de economías. Entonces, no solo podemos tener una economía con un tipo de propiedad, principalmente el tipo de propiedad privada, sino también tenemos que dar propiedades de manera diversa, y esto se hablará ya al detalle técnico, en términos de técnica jurídica, se hablarán los próximos días al respecto. Y un tema fundamental, la distribución de beneficio de la propiedad intelectual en el capitalismo cognitivo queda en el agente privado. En este caso, lo que busca la economía social del conocimiento es que se dé una distribución social de los beneficios de la propiedad intelectual. No quiero detenerme en la parte teórica, pero la parte teórica justamente lo que busca es, en economía y en las ciencias sociales se ha trabajado mucho el tema de marcos teóricos que explican mucho los sistemas. Yo siempre digo la teoría es la mejor praxis, y que al final de cuentas estos marcos teóricos sirven también para la intervención a través principalmente de la teoría del free rider, ¿no? La teoría de el polizón, ¿no? La teoría en la cual los bienes comunes generalmente no se pueden trabajar colectivamente, porque siempre va a haber una persona que no haga nada y se lleve el beneficio de ese bien común. Creo yo que es necesario entrar a debatir y a disputar esa construcción teórica de esta tragedia de los comunes y también de la tragedia de los anticomunes, y transformar la tragedia en virtud, ¿no? Ese es un debate que tenemos que tener teóricamente dentro de la academia, y yo planteo en el libro de la virtud de los comunes algunos postulados donde justamente estos principios básicos de Scott Gordon, de la propiedad común de la pesca, o de la tragedia de los comunes de Garrett Hardy, o la misma lógica de acción colectiva de Mark Golson, es necesario disputarla teóricamente.
¿no? Y para después de esa teoría ver cómo se disputa metodológicamente y cómo decanta también en términos ya de acciones concretas a través de política pública o acción concreta en particular. Pero podríamos simplificar justamente que en términos teóricos lo que nosotros tenemos que hacer es pasar de dejar de identificar los sistemas en la que lo de todos o lo común es visto como de nadie, ¿no? Hacia un sistema en lo que lo de todos es visto como nosotros, es visto como construcción de nosotros, para nosotros y construido desde nosotros y por lo tanto es de todos. Es decir, que los bienes comunes, se rompa esta perspectiva de la tragedia de los comunes, en los cuales existe el que quiere siempre llevarse a hacerse el sapo, diríamos nosotros aquí en Ecuador, frente a lo que realmente nosotros creemos que lo de todo se identifica como nuestro, principalmente. Ese es un gran, yo creo que ahí existe una gran perspectiva en términos de debate conceptual y analítico que se tiene que construir para disputar, porque toda la economía, y la economía, o sea, digo la economía del mainstream, es la disciplina hegemónica de las ciencias sociales, ¿no? Y esta hegemonía se ha construido a partir de estos principios que te han llevado a construir de cierta manera un cierto perfil y un cierto tipo de sociedad y un cierto tipo de civilización. En este marco quisiera plantear algunas tesis muy rápidamente con respecto a dónde está la disputa política y programática también con respecto a la construcción de esta economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. El primer punto tiene que ver con la búsqueda de la construcción de un Estado escindido de los poderes económicos. Y aquí es fundamental señalar, el Estado capitalista no es el Estado que tiene muchas instituciones de mercado, sino es un Estado en los cuales no se logra romper la relación Estado-poder de clase económica, ¿no? Y aquí uno entiende muchas de las veces por qué, a pesar de que les ha ido tan bien en el Ecuador, a ciertos capitalistas detestan a la revolución ciudadana, ¿no? Porque realmente en este momento no toman las decisiones estos grupos corporativos capitalistas, sino toman en este caso el gobierno de la revolución ciudadana. El segundo punto tiene que ver con que la educación, la salud, la nutrición son derechos, son bienes públicos y son bienes comunes y tienen que ser construidos así, ¿no? Y aquí es fundamental también ver lo que está pasando, porque a veces nos olvidamos o no vemos en perspectiva histórica. Y voy a poner el ejemplo de la educación superior. La educación superior, y dado que justamente estos derechos sociales, dado que son el motor de la generación de valor agregado, porque el valor agregado depende de la educación, de la nutrición, de la salud, porque está en el talento humano, está en la mente, está en la capacidad de generación de creatividad. Lo que se busca es que se apropien de una manera privada, y para que se apropien de una manera privada se empiezan también con procesos de mercantilización y privatización de estos derechos sociales. En Ecuador, durante los últimos 25 años, la educación superior, inclusive la estatal, fue mercantilizada y fue privada. Acordémonos de eso, ¿no? Y cuando hablamos de 2 décadas perdidas en el caso del Ecuador, nosotros lo que hablamos es 2 décadas de desacumulación de capacidades de la población ecuatoriana, ¿no? Por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo con respecto al tema de la tasa de matrícula del quintil más pobre, del 20% más pobre. Durante los 25 años de la época neoliberal, la tasa de matrícula del 20% más pobre se redujo a la mitad, ¿no? Y obviamente de cada 10 personas que ingresaban a la universidad, 8 pertenecían al 20% más rico. Nosotros planteamos cuando llegamos, porque fue la revolución ciudadana la que planteamos que la educación superior sea gratuita, ¿no? Hemos incrementado en 140,000 cupos de este momento desde que empezamos el gobierno, pero más importante que el incremento de la matrícula es que se da un proceso radical de democratización de esa matrícula, en la cual más o menos cada nuevo ingreso de universidades del 20% vienen de familias que reciben el bono de desarrollo humano, no solo por la gratuidad, porque dimos el incentivo nosotros, por ejemplo, a que toda persona que viene de una familia que recibe el bono de desarrollo humano tenga media remuneración básica unificada, ¿no? Y si es que saca más de 8.5 sobre 10, tenga una remuneración básica unificada. Mezclamos méritos con democratización. Y este 20% ha hecho que en el Ecuador se vuelva a duplicar en estos 8 años y ya supere lo que teníamos la tasa de matrícula del 20% más pobre en 1990, en estos 8 años, ¿no?
¿Cuál es el colorario de esto? Porque también nosotros tenemos que ver en temas sociales qué es lo que está pasando frente a los resultados de lo que se ha producido. Existe un debate que ustedes quizás han oído con respecto a que la pobreza se ha reducido, pero también señala la oposición que se ha reducido también antes de este gobierno. Y efectivamente es así, se han reducido en los dos periodos. Nosotros a mayor velocidad que el anterior periodo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que a más de la reducción de la pobreza en el periodo de la Revolución Ciudadana se da una reducción de la desigualdad, ¿no? ¿Y por qué digo que es importante esta cuestión? Porque en el anterior periodo se da una reducción de la pobreza pero con incremento de la desigualdad, ¿no? Entonces estamos con una perspectiva completamente diferente de lo que implica la construcción de ese pacto nacional que se llama Ecuador, ¿no? Pero ahí viene un tema adicional que a mi modo de ver es el tema más estructural que se están dando y se están cambiando en el Ecuador. El tema de la pobreza o la desigualdad, si es que es únicamente una caída en la pobreza o la desigualdad de ingresos o de consumos, puede ser espuria, ¿no? Puede ser, viene una crisis y enseguida te va a cambiar este tipo de tendencias, ¿no? Algo que realmente da cuenta de que este cambio es mucho más estructural es cuando uno ve que a más de la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos de consumo ha habido un proceso radical de democratización de los derechos sociales. Me refiero principalmente al incremento de la matrícula del quintil más pobre en primaria, en secundaria, en universidad, al incremento del acceso a la seguridad social, al incremento en el acceso de los más pobres al tema de los derechos de salud. Estos temas que parecen menores están configurando ya otro tipo de sociedad, que pueden venir crisis, pueden impactar, pero ya estamos nosotros, al haber un proceso de democratización de los derechos sociales, estamos realmente con mayores defensas para poder muy rápidamente salir de estos problemas cuando existen estas crisis que son crisis esporádicas. Y aquí viene un punto fundamental, esto que no parece que no tiene nada que ver con la economía social del conocimiento, es el núcleo, porque al final de cuentas el núcleo de la construcción de la economía social del conocimiento está en el talento humano. Y el motor del talento humano justamente está en la garantía de estos derechos sociales. Por eso es fundamental no disasociar el tema de los derechos sociales con el sistema del cambio en la educación superior, con el sistema en el cambio en la matriz productiva y con un sistema que tenemos que entrar muy fuerte y muy radicalmente al sistema de construcción de ciencia, tecnología e innovación y también al sistema de cultura, de una cultura creativa, en los que tienen que apostar toda la ciudadanía y tiene que ser un pacto nacional en donde el sector privado, la academia, la sociedad y el Estado empuje en esta dirección. Eso es muy importante señalar. Quizás me tomo 5 minutos más para señalar algunas tesis adicionales, no voy a alcanzar a señalar todas. Un tema fundamental para el caso del Ecuador es la recuperación de la naturaleza y las culturas como patrimonio, que son propiedades de la sociedad y del Estado y que no pueden ser patentados por nadie, no pueden ser privatizados, más cuando la diversidad es, a mi modo de ver, la principal ventaja comparativa que tenemos, ¿no? Sin embargo, no ha servido de mucho, o sea, en términos económicos y en términos ecológicos, no ha servido de mucho porque esa biodiversidad, ese patrimonio, nosotros no sabemos porque no hemos investigado cuál es el impacto que puede tener esa mega biodiversidad en la producción de bienes que satisfagan necesidades y que satisfagan derechos. No se ha hecho investigación. Cuando hablamos que somos hiper mega diversos, nosotros no sabemos realmente cuán hiper mega diversos somos porque no ha habido una investigación real. De hecho, nosotros tenemos en este momento un proyecto que se llama el proyecto Arca de Noé, que busca analizar toda la caracterización genómica, vamos a empezar por los parques nacionales, y que esa caracterización genómica sirva para la producción de bioconocimiento, bioproductos, llamémoslo así, bioprospección, que permitan satisfacer necesidades de la población. Acordémonos que alrededor de un 70-80% de los fármacos que se construyen a nivel mundial, que se elaboran a nivel mundial, vienen de productos, de químicos que están principalmente los recursos en la flora y fauna de la biodiversidad de los países del sur, y que no seamos los tontos útiles como pasa este momento, que se da biopiratería o que se da piratería genética en los cuales la ciencia del norte nos ve, y yo suelo utilizar esto porque esto pasa como ratas de laboratorio en los cuales los guaraníes y los guaos, las diferentes culturas son vistos como bichos raros para investigación científica, investigan en el norte,
luego de esa investigación en el norte, vienen y nos venden acá al sur. No seamos tampoco los tontos útiles, pero tengamos claro que nosotros tenemos que recuperar el patrimonio de la naturaleza y de la cultura como un bien público, como un bien común de la sociedad, que puede estar, en este caso, protegida por parte del Estado en el caso de que no esté dentro de la sociedad, ¿no? Se debe potenciar el trabajo social cooperativo, y esto es importante, y la apropiación social de esa generación, de esas ideas, de ese conocimiento, de esa innovación, tiene que estar en los que lo generaron, ¿no? Y no tiene que ser apropiado privadamente esa generación de ese conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo más claro de esa apropiación privada de ese conocimiento, del intelecto colectivo social? No es, en este caso, por ejemplo, Twitter, por ejemplo, Facebook. Yo sí creo que, y dado que existen estas herramientas y el capitalismo ha sido muy innovador, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar esas herramientas para disputar ese sentido de ese capitalismo cognitivo. Yo sí creo que el Twitter puede ser una herramienta muy fuerte para construir una democracia que le llamo yo 3.0, que permita un mayor debate, una mayor deliberación a su vez. Y quizás para terminar, no voy a dar los 11, un tema fundamental es que las regiones del sur tienen la obligación de construir una nueva arquitectura financiera, ¿no? Instancias regionales que diriman conflictos comerciales y de inversión, porque ahí está el núcleo de donde se va a disputar el conflicto entre países supuestamente civilizados, en donde permita la ruptura de la diada ciencia-dependencia, y donde a más de esta nueva arquitectura financiera busquemos construir colectivamente una nueva arquitectura cognitiva. Este marco regulatorio de innovación, este marco regulatorio de ciencia, de tecnología, de conocimiento, este código ingenios, realmente es dentro de lo que nosotros podemos hacer como Ecuador. Pero tengan la plena seguridad que inmediatamente se buscarán otro tipo de regulaciones, ¿no? Para tratar de ver, ya que nosotros vimos los huecos en las costuras y pudimos meternos a través de aquello, se buscará construir otra ingeniería institucional que vuelva a la tragedia de los anticomunes, que vuelva a la mercantilización de ese conocimiento. La única manera de disputar es si es que regionalmente, a través de CELAC, regionalmente a través de UNASUR y también con los países de África, etcétera, con todos los países del sur, disputamos los marcos regulatorios que se dan en los tratados bilaterales de inversión, que se dan en los tratados de libre comercio, que se da en ATIC y que también forma el marco regulatorio de donde se dirimen en este caso los conflictos. Yo creo justamente que no puede haber un cambio en la matriz productiva si es que no existe un cambio en la matriz cognitiva. Es fundamental este cambio en la matriz cognitiva. Y este cambio en la matriz cognitiva, si bien tiene que ser trabajado en los sistemas formales de educación, donde realmente se tiene que construir este cambio en la matriz cognitiva, es en la democracia cognitiva, en los procesos de participación y colaboración, y que los procesos de generación de riqueza, que es la parte de la acumulación de la economía, en estos mismos procesos de generación de riqueza, en estos mismos procesos de generación de acumulación, se dé un proceso de construcción de una democracia muy radical. Yo sé que a veces suena esto a utopía, pero yo prefiero disputar esta utopía porque realmente el peor de los escenarios es quedarnos como estamos, en este caso, completamente dependientes, completamente ignorantes y completamente poco soberanos. Muchas gracias a todos y todas.